Hola, ¿qué tal? Soy un docente de escuelas secundarias técnicas ubicado en Tlaquepaque, Jalisco, México. El presente video forma parte del Seminario de Análisis de los Criterios y Teorías de las Estrategias Didácticas, con base a la unidad 2, relación entre los componentes de didáctica y las teorías de las estrategias didácticas para promover un aprendizaje desarrollador. Este video procurará cubrir las ideas principales como las llevan a cabo dentro del ámbito laboral propio y acerca de los temas 2.8 con nombre Las estrategias didácticas para promover un aprendizaje desarrollador y 2.9 con nombre La comunicación a la dimensión afectiva del proceso docente y su relación directa con los métodos, los medios y las formas. Esperemos este video sea de su agrado. Como docente de matemáticas, considero que nuestra labor va más allá de enseñar fórmulas y procedimientos. Pienso que nuestro principal objetivo es formar estudiantes capaces de aplicar lo aprendido de manera crítica y creativa en la resolución de problemas reales. Con base en los textos analizados, quiero compartir estrategias didácticas concretas que promuevan un aprendizaje desarrollador, orientadas al contexto de las matemáticas. ¿Qué es el aprendizaje desarrollador? El aprendizaje desarrollador se basa en la participación activa y consciente de los estudiantes. Según los textos consultados, este enfoque implica apropiarse de la cultura científica, reflexionar sobre el conocimiento y vincularlo con la práctica cotidiana. Un ejemplo práctico de esto pudiera ser que en la secuencia didáctica se puedan incluir actividades como la investigación de aplicaciones reales de las proporciones matemáticas en el diseño de circuitos eléctricos, algo que conecta directamente con el ámbito técnico de los alumnos y propiamente del ámbito en el que laboramos en secundarias técnicas. Estrategias clave. Aprender a preguntar. Desde mi experiencia, me parece crucial enseñar a los estudiantes a formular preguntas. Esto los ayuda a comprender mejor los conceptos de matemáticas y a reflexionar sobre su utilidad. Para trabajar, por ejemplo, fracciones, propongo una actividad donde los alumnos diseñen preguntas como ¿cómo puedo usar fracciones para calcular el consumo de materiales en un proyecto de carpintería? Los recursos empleados pueden ser el uso de cuestionarios y guías visuales para fomentar el análisis crítico. La observación y descripción. Considero que la observación es una herramienta poderosa para ayudar a los alumnos a encontrar patrones y relaciones. Analizar las características de un gráfico cartesiano para identificar tendencias y realizar predicciones, como en el caso de costos de producción en un taller técnico. Estrategias complementarias. Buscar características, pues me parece que una estrategia esencial es enseñar a los alumnos a identificar las características principales de los conceptos de matemáticas, ya que esto facilita la comprensión y aplicación. Algo que suelo hacer en mi práctica al estudiar figuras geométricas es que los estudiantes puedan identificar las propiedades del trapecio y resolver problemas relacionados con su área, pensando en su uso en planos de ingeniería o diseño, que eso sería un trabajo posterior. Para presentar a los alumnos figuras irregulares y desafiarlos a dividirlos en trapecios para calcular su área total. Esto les ayuda a conectar lo abstracto con lo práctico. Uso de contraejemplos. Considero que plantear contraejemplos es una herramienta poderosa para aclarar conceptos y fomentar el pensamiento crítico. Para esto se puede trabajar ecuaciones lineales desde un ámbito en donde se presente una solución incorrecta y pedir a los alumnos identificar el error. Esto puede vincularse con el análisis de errores comunes en cálculos técnicos, como el ajuste de medidas en un taller de mecánica. Fomentar la autonomía y la metacognición. Aprender a aprender. Pienso que debemos enseñar a los estudiantes a ser conscientes de su propio proceso de aprendizaje, ayudándolos a identificar lo que saben y lo que necesitan mejorar. Una buena estrategia es que al terminar el tema, se pida a los alumnos que escriban un breve análisis sobre lo que fue fácil o difícil para ellos y cómo lo relacionarían con su vida diaria. Por ejemplo, después de un tema sobre porcentajes, se podría reflexionar sobre cómo calcular descuentos o intereses en compras y ahorros. Una buena herramienta para esto puede ser el uso de diarios de aprendizaje o gráficos de autoevaluación. Plantear suposiciones.
Me parece clave que los alumnos aprendan a plantear hipótesis y resolver problemas explorando distintas soluciones posibles. Un ejemplo de clase pudiera ser el proponerles explorar el teorema de Pitágoras, investigando cómo funciona en el diseño de rampas para accesibilidad. Los alumnos pueden construir modelos pequeños en el aula para comprobar sus suposiciones. Aplicación en una secuencia didáctica. Para integrar todas las estrategias, propongo una secuencia didáctica centrada en la resolución de problemas prácticos. Se puede introducir el tema presentando un caso técnico relacionado con la construcción, como calcular materiales necesarios para construir una maqueta de una estructura en forma de pirámide. Se puede después dividir a los estudiantes en grupos, cada uno encargado de resolver diferentes aspectos del problema, por ejemplo, como cálculo de áreas, costos, medidas, etc. Posterior a esto, ya reunimos a todos los estudiantes y de manera grupal, para compartir las soluciones, procuramos hacer un proceso de reflexión. Finalmente, para cerrar el tema, pedimos a los estudiantes que diseñen un problema similar aplicado a otro contexto técnico. Puede ser, como en el caso de secundarias técnicas, alguno de los talleres como electricidad, carpintería, diseño, etc. Con base a lo trabajado en el tema 2.8, pienso que el aprendizaje desarrollador es una herramienta esencial para empoderar a nuestros estudiantes y prepararlos para enfrentar los desafíos del mundo laboral. Con esas estrategias, no solo aprenden matemáticas, sino también habilidades críticas como la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la creatividad. Me parece que estos son la base para formar ciudadanos y técnicos competentes y reflexivos. Conclusiones del tema 2.8. Pienso que el aprendizaje desarrollador surge como una propuesta educativa que busca superar las limitaciones del enfoque tradicional al promover la participación activa, crítica y reflexiva del estudiante, basado en teorías de Vygotsky y otros autores contemporáneos. Este enfoque prioriza el desarrollo integral de la personalidad, vinculado a los procesos cognitivos, afectivos y sociales. Los documentos analizados enfatizan que el aprendizaje no solo es la transición de conocimiento, sino un proceso de apropiación cultural que transforma al individuo y lo prepara para interactuar eficazmente con su entorno. El aprendizaje desarrollador se sustenta en el enfoque histórico-cultural, que resalta la influencia del contexto social e histórico en el desarrollo humano y donde, según Vygotsky, el aprendizaje ocurre dentro de la zona de desarrollo próximo, donde el estudiante es capaz de resolver problemas con la orientación adecuada, lo cual lo lleva a niveles superiores de desarrollo. Autores como Castellanos y González Polo destacan que este enfoque fomenta habilidades como la autorregulación, la autonomía y el pensamiento crítico, esenciales para la formación integral de los estudiantes. También pienso que los documentos identifican varias características esenciales del aprendizaje desarrollador. Entre ellos podría ser o destacarían la participación activa del estudiante en la construcción del conocimiento, la conexión entre la teoría y la práctica, la atención a la diversidad individual y grupal. Además, este enfoque promueve el desarrollo de habilidades metacognitivas y la capacidad de transferir conocimientos de nuevos contextos. La interacción social y el trabajo colaborativo son elementos clave que enriquecen el proceso de desarrollo. Me gustaría destacar también que el rol del docente es fundamental en el aprendizaje desarrollador. Según los documentos, el docente debe actuar como mediador y facilitador, creando un ambiente de aprendizaje que estimule la participación activa y el pensamiento crítico. Esto implica conocer las necesidades e intereses de los estudiantes, así como diseñar actividades que sean relevantes y desafiantes. Además, el docente debe estar dispuesto a reflexionar sobre su práctica y adaptarla para responder a los desafíos del aula. Entre los desafíos para implementar el aprendizaje desarrollador se encuentran la resistencia al cambio por parte de algunos compañeros docentes, la falta de recursos didácticos e incluso la necesidad de formación continua. Los documentos sugieren estrategias como la capacitación docente, el trabajo colaborativo y el uso metodológico de participación para superar estas barreras. Además, enfatizan la importancia de evaluar el impacto de las estrategias implementadas para garantizar su efectividad. Continuando con el tema 2.9, comenzaré de igual manera con respecto a mi práctica docente.
Bien, con base a esto he reflexionado sobre cómo la comunicación influye no solo en el aprendizaje cognitivo, sino también en el desarrollo emocional de mis estudiantes. Pienso que este aspecto es crucial porque en palabras de los autores revisados, la enseñanza no debe limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debe ser un espacio donde estudiantes y profesores interactúen, tengan significados y se desarrollen integralmente. Hoy quiero compartir cómo implemento estrategias de comunicación afectiva en mis clases para mejorar el aprendizaje y las relaciones con mis estudiantes. Considero que la comunicación afectiva es aquella que no solo busca transmitir información, sino también generar vínculos emocionales entre los docentes y estudiantes. En la práctica docente, esto significa ir más allá de explicar ecuaciones o fórmulas. Implica interesarse por cómo los estudiantes se sienten, entender sus necesidades y adaptar la enseñanza para motivarlos. Por ejemplo, antes de iniciar una clase sobre ecuaciones lineales, pregunto a mis estudiantes qué saben sobre el tema y, sobre todo, cómo se sienten al aprender matemáticas. Esto abre un espacio donde ellos expresan sus dudas y emociones, lo cual me permite ajustar las sesiones a sus necesidades. Debo ser franco, esto es un poco complicado a veces, pero creo que es muy enriquecedor para mis estudiantes. El rol del docente como mediador emocional. Me parece que el docente debe actuar como un mediador entre los contenidos académicos y las emociones de los estudiantes. Según la bibliografía revisada, esto implica establecer un clima de confianza, donde los jóvenes puedan expresar sus preocupaciones sin temor a ser juzgados. En matemáticas, una disciplina que a menudo genera ansiedad, he implementado dinámicas donde normalizamos que los errores forman parte del aprendizaje. Un ejemplo de esto es cuando en clase los estudiantes analizan juntos los errores comunes al resolver los problemas, en lugar de penalizarlos. Estrategias didácticas basadas en la comunicación afectiva. Considero que las actividades grupales no solo promueven el aprendizaje, sino que fortalecen la comunicación afectiva entre los estudiantes. Por ejemplo, una sesión sobre geometría, dividiendo a la clase en equipos y asigno roles como líder de la discusión, el redactor y el expositor. Esto fomenta la cooperación y permite que cada estudiante aporte desde sus fortalezas. Para conectar emocionalmente con los estudiantes, utilizo ejemplos relacionados con su vida diaria. Si estoy enseñando razones y proporciones, trato de plantear problemas que involucren situaciones de su entorno, como repartir materiales en un taller o calcular los costos de insumos en una tienda. Es fundamental dar retroalimentación de manera que motive, en lugar de señalar solo los errores. Destaco lo que hicieron bien y cómo pueden mejorar. Por ejemplo, una evaluación de fracciones, puedo decir, ¿has entendido cómo simplificar fracciones? Ahora vamos a trabajar en cómo sumar estas de manera eficiente. De acuerdo con los textos revisados, la comunicación afectiva tiene tres funciones principales en el aula: informativa, reguladora y afectiva. Estas no solo se refieren a transmitir conocimientos, sino a crear un clima psicológico favorable que facilite el aprendizaje y fortalezca las relaciones entre los miembros del grupo. Una situación que me ocurrió en clase, cuando daba el tema de probabilidades, noté que algunos estudiantes se mostraban desmotivados. Decidí dividirlos en equipos y organizar una actividad práctica usando juegos de azar, como lanzar monedas o dados. Esto no solo hizo que se involucraran, sino que también permitió que se sintieran cómodos compartiendo sus ideas y resultando que los compañeros se sintieran más cómodos. A veces el implementar estrategias lúdicas permite que de alguna manera los estudiantes puedan tener más confianza para tener o atender temas más complejos. Como conclusión del tema 2.9, me gustaría hacer una pequeña remembranza de los temas antes mencionados. La comunicación en el proceso pedagógico. El primer documento subraya que la comunicación educativa, según autores como Can Calix y Leontief, no es únicamente un acto de transmisión de información, sino un proceso dinámico y dialógico, donde se crean significados conjuntos. Este enfoque resalta la importancia de la interacción afectiva entre el docente y el alumno, permitiendo que la enseñanza sea personalizada y significativa. Además, la dimensión afectiva del proceso docente puede crear un clima psicológico propicio para el aprendizaje. Optimizar las actividades escolares y fortalecer las relaciones interpersonales en el aula facilita el aprendizaje. Sin embargo, se identifican estilos de comunicación que dificultan esos objetivos, como el modelo autoritario centrado en la transmisión de información.
Este estilo suele ignorar las necesidades emocionales y grupales, lo que genera apatía y conformismo en los estudiantes. En contraposición del documento, propone adoptar un estilo democrático y participativo, donde las decisiones pedagógicas sean compartidas entre docentes y alumnos, fomentando la autonomía y la responsabilidad. Influencia de la interacción alumno-maestro en el aprendizaje. El segundo documento profundiza en cómo las interacciones entre estudiantes y docentes afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se destacan los aspectos emocionales y motivacionales, así como el impacto de las percepciones de los estudiantes sobre sus propios procesos de aprendizaje. La interacción en el aula puede adoptar diferentes niveles, desde actividades meramente repetitivas hasta ejercicios que estimulen el pensamiento crítico y la creatividad. Asimismo, se presentan diversos patrones de interacción. El modelo tradicional maestro-alumno, caracterizado por su unidireccionalidad, contrasta con enfoques más colaborativos que incluyen la participación activa en los estudiantes en la construcción del conocimiento. Se enfatiza que el lenguaje es una herramienta crucial en el proceso, ya que facilita la creación de significados compartidos y fomenta la comprensión del entorno social y educativo. El texto también aborda la necesidad de que los docentes desarrollen habilidades comunicativas como la empatía, la escucha activa y la validación emocional. La comunicación entre profesores y estudiantes es el proceso del docente. El tercer documento aborda el papel central de la comunicación en el vínculo entre enseñanza e instrucción. Según Álvarez de Sayas, el proceso docente educativo es un sistema integrado donde se fusionan la información académica y el desarrollo integral de los estudiantes. Este enfoque holístico considera la comunicación como un elemento transversal que debe promover relaciones cooperativas y afectivas entre profesores y alumnos. Se destaca que la comunicación efectiva implica no solo transmitir conocimientos, sino también influir en la conducta, la motivación y las actitudes de los estudiantes. Para ello, los docentes deben adoptar enfoques flexibles y reflexivos que se adapten a las características individuales y grupales de los alumnos. Además, el documento subraya la importancia de superar barreras comunicativas, derivadas en diferencias culturales, sociales o jerárquicas, y promover un clima de respeto y participación. Finalmente, la integración de métodos, medios y formas que incluyan la dimensión afectiva en el proceso docente resulta esencial para enfrentar los retos educativos contemporáneos. Esto no solo beneficia el desempeño académico de los estudiantes, sino que también contribuye a su formación como ciudadanos responsables y críticos. Con esto, finalizo el video agradeciendo todos los esfuerzos de la doctora Ananí que nos ha estado apoyando con la orientación en este seminario. Esperemos el video haya sido de su agrado. Hasta pronto.